Buenos días, mi nombre es Camilo Enrique Barragán Meléndez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y hoy les voy a hablar sobre la sensación y la atención. En su libro Sensación, Atención y Memoria, Juan Carlos Furigua define sensación como el conjunto de procesos fisiológicos a partir de los cuales experimentamos el mundo, la base biológica sobre la cual emerge nuestra experiencia consciente. Para entender mejor el funcionamiento de la sensación, debemos entender primero qué son los sentidos. Primero hablaremos sobre la visión. La visión humana funciona cuando el ojo recibe energía electromagnética y ésta se enfoca específicamente en la retina, que es la capa interna capaz de reaccionar al estímulo visual. Cabe recalcar que las células receptoras para la visión son los conos y bastones, ubicados a lo largo de toda la retina. Estos se encargan de funciones visuales diferentes. Los conos permiten la visión a color y con detalles, y los bastones permiten la visión a color acromáticos, es decir, en escala de grises. También permiten la percepción de bordes y movimientos. El segundo sentido del que vamos a hablar es la audición. Esta se origina en un estímulo sonoro. Gracias a las partículas del medio aéreo, se permite la transmisión de las ondas hasta el oído interno. Esta estructura se ubica en la cóclea y sus receptores para la audición. Está formado de pequeños vellos conocidos como células cílicas, ubicadas en la membrana basílica de la cloacela, y son las encargadas de vibrar antes de los sonidos y generar una experiencia auditiva. Ahora hablaremos sobre los sentidos cutáneos. Los sentidos cutáneos involucran todas aquellas modalidades sensoriales medidas por los receptores de la piel. Entre estos podemos distinguir entre el tacto, la temperatura y el dolor. El tacto requiere una estimulación mecánica para funcionar. Esto significa el contacto de objetos sobre la piel que ejercen presión y permiten así detectar vibraciones y reconocer texturas y superficies. La temperatura, por su lado, requiere de cambios en la temperatura del estímulo con respecto al valor corporal. Y el dolor se activa ante múltiples estímulos nocivos para el organismo, como pueden ser frío o calor quemante, corrientes eléctricas, presiones demasiado fuertes. Todas las anteriores se ven, se ven representadas en nuestro organismo gracias a una variación de células ubicadas en diferentes regiones de la piel, especializadas en responder a estos estímulos. Los siguientes son los sentidos químicos. Estos sentidos nos permiten recaudar información sobre las propiedades químicas de nuestro entorno. Esto incluye, por supuesto, la capacidad de percibir a distancia moléculas adorantes, las cuales vemos a través del olfato, y también la capacidad de experimentar sabores a partir de alimentos y otras sustancias que hacen contacto con nuestros receptores en las papilas gustativas. Los siguientes sentidos a tener en cuenta son la propiocepción y la sinestesia. Gracias a estos podemos experimentar la posición y el movimiento de las partes del cuerpo. Estos dependen de receptores ubicados en nuestros músculos, tendones y articulaciones, y requieren una estimulación mecánica para su funcionamiento. Por último, hablaremos sobre el sentido de la orientación. Este sentido nos permite ubicarnos espacialmente y responder a estímulos como la gravedad, la aceleración, desaceleración o fuerza centrífuga. Depende del funcionamiento de los conductos semicirculares del oído interno y la coordinación con otros sentidos como la visión y la sinestesia. Además de las estructuras que mencioné anteriormente reciben el estímulo, la sensación depende del procesamiento en el sistema nervioso central, tanto periférico como central. Diferentes zonas de la corteza cerebral se activan y procesan formas de estimulación que los sentidos humanos pueden captar. Por ejemplo, en el caso de la visión y la audición, los sentidos más estudiados y conocidos por el ser humano
Se requiere procesamiento neuronal en la región de la corteza de los lóbulos occipital y temporal del cerebro. A continuación, ahora hablaré sobre las diferentes patologías que se pueden generar en la sensación. El primero de estos son trastornos de la sensibilidad en función a lesiones. Las mononeuropatías tienen lugar gracias a lesiones en el nervio periférico y se caracterizan por dolores y parestesias en el área inervada por el nervio dado. Luego aparecerá un déficit en toda la movilidad de la sensibilidad. Las radiculopatías cervicales por hernias discales se caracterizan por ser una lesión en la raíz nerviosa y generalmente se ven representadas por dolores agravados por la maniobra Valsalva, por ejemplo al toser o defecar, o maniobras que producen elongación en la raíz comprometida. Los traumatismos son lesiones transversales de la médula espinal y se caracterizan por la pérdida bilateral y simétrica de todas las movilidades de sensibilidad por debajo de la lesión. El tumor extramedular es una lesión hemidemular. Se caracteriza por la alteración asimétrica de la sensibilidad por debajo de la lesión de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y táctil. Los tumores intramedulares son alteraciones de la sensibilidad disasociada y se generan por lesiones intramedulares. La degeneración de los cordones posteriores de la médula espinal. Esta genera abolición de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria con ataxia sensitiva, reducción del tono muscular y abolición de los reflejos propioceptivos. Las neoplasias son lesiones en el tálamo, se caracterizan por dolores intensos muy molestos y persistentes localizados a la mitad del cuerpo, que no remiten con fármacos y pueden generar trastornos sensitivos hemicorporales, sobre todo posicionales. La neoplastia es una lesión en la corteza de los lóbulos parietales y se caracteriza por la dificultad para evaluar la fuerza y lugar del estímulo aplicado. Estas patologías y más se encuentran descritas en la Asociación de Psicología Americana y sus libros de diagnósticos. Ahora hablaremos sobre la atención. La atención se define como el filtro de información sensorial que se capta por los sentidos. No todo lo que impacta la estructura sensorial llega a ser atendido y por ende la atención define qué ocupa nuestra conciencia momento a momento. Acorde a Soutulu y Diez en su libro sobre la atención, la realización exitosa de una tarea depende de la capacidad del sujeto de poner su atención en dicha tarea, seleccionar las partes importantes, localizar los posibles problemas, atender a los detalles e inhibir los elementos distractores que nos alejan de nuestro objetivo o meta. Según esto, la atención se divide en dominios en función del objeto de la atención y la respuesta atencional o el grado de nivel de atención del sujeto. Acorde a esto podemos dividir la atención en atención arousal o estado de alerta. Esta se define como la capacidad de estar despierto y mantenerse alerta. Es la activación fisiológica del organismo. Se trata de una respuesta de activación primaria. Se activa ante un estímulo muy relevante, atractivo, novedoso o ante una situación de peligro. La siguiente es la atención focalizada, la cual es la habilidad para enfocar la atención en un estímulo visual, auditivo o táctil. No se valora el tiempo de la fijación del estímulo, sino la capacidad de redirigir el foco de atención hacia el estímulo correcto. Ahora tenemos la atención sostenida.
Esta es la capacidad de mantener una respuesta de forma consciente durante un periodo de tiempo prolongado. Se divide en dos subcomponentes. Se habla de la vigilancia, cuando la tarea es de detección de un estímulo, y de concentración, cuando se refiere a otras tareas cognitivas. La atención sostenida se relaciona de manera directa con la memoria de trabajo, especialmente en tareas que implican el mantenimiento y manipulación de información de forma activa en la mente. La atención selectiva. Esta es la capacidad para seleccionar de entre varias posibles la información relevante a procesar o en el esquema de acción apropiado, inhibiendo así la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. La atención alterante. La atención alterante es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Las alteraciones de este nivel impiden alternar la alteración entre varias fuentes de estimulación si no se es capaz de intercalar la atención cuando debemos prestar más atención a un estímulo en particular. Y la atención dividida. La atención dividida es la capacidad que tenemos para atender a dos cosas en el mismo tiempo. Es la capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o más de un proceso de esquemas de acciones simultáneas. Es el proceso que permite distribuir los recursos de uno mismo. Ahora analizaremos los sistemas que permiten el funcionamiento de la atención. El primero es el sistema reticular. Corresponde a la atención más básica o primaria y lo regula el sistema reticular activador y sus conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios base. El sistema de atención posterior es, es la atención focalizada selectiva. Este sistema nos proporciona la capacidad de atención deliberada o atención ejecutiva o dirigida a la acción. Lo integran las zonas del cingulado anterior, las zonas prefrontales, dorsolaterales y el núcleo caudado. Sistema de atención anterior. El sistema de atención anterior juega un papel importante en el procesamiento de la información interna. Se trata de un proceso reflexivo, voluntario, flexible y orientado a una meta dirigida por el sistema anterior de atención posterior. Esta- el sistema de atención anterior se subdivide en tres tipos de atención: la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. Las bases neuroatómicas de este sistema se asientan fundamentalmente en el córtex prefrontal y en sus múltiples conexiones con otras áreas subcorticales, como los gangliolos base. Ahora hablaremos sobre las patologías de la atención. En esta hablaremos específicamente sobre el trastorno de déficit de atención. Este se define como un déficit a nivel de las redes neuronales atencionales y los circuitos reguladores de la noradrenalina, especialmente en la zona prefrontal y ganglios bases. Estas alteraciones producen fallos a nivel de los diferentes dominios atencionales, especialmente en la atención selectiva y la atención sostenida, generando así un déficit de atención en el cual la persona no puede concentrarse por mucho tiempo. Bueno, no siendo más, presento las referencias de donde saqué la información que les presento en este video y muchas gracias por su atención. Este fue de nuevo Camilo Barragán. Espero que haya sido de ayuda y hasta luego.